Muy bien, entonces comenzamos en cuanto a lo que es revisiones sistemáticas. Bueno, en cuanto a revisiones sistemáticas, aquí lo que va a cambiar es la parte de la metodología. Es decir, nosotros en vez de tener presente personas, ahora van a ser, nuestras personas van a ser los artículos que nosotros revisemos, ¿sí? Para ello, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que tener presente para esta clase bueno, se diseñó básicamente para que ustedes lo tengan presente, cómo hacer la revisión, en este caso sistemática, que debe partir de una pregunta de investigación que ustedes vayan a determinar. En esta sesión vamos a ver primero una pequeña introducción, que son revisiones sistemáticas, de manera muy general también los conceptos básicos, cómo hacer un diseño y cómo proponer una estrategia de búsqueda, definir términos que ya ustedes lo conocen, como el DASH, como el MESH, qué sesgos tenemos, la calidad metodológica que deben tener estas revisiones sistemáticas que pueden basarse en Cochrane o en algunos extractos que vamos a ir mencionando en la clase del día de hoy. Igualmente, esta metodología, ¿sí?, de revisión sistemática se puede centrar basada en el prisma, ¿no? Basada en el prisma es un método para hacer búsquedas sistemáticas y mediante aplicaciones que ustedes van a tener algunos pasos a seguir. Primero, la revisión de la literatura. ¿Qué nos dice? Nos dice primero que el propósito es hacer una búsqueda, ¿sí?, de la información ya publicada en las bases de datos. Por ejemplo, las bases de datos que ustedes ya conocen: Scopus, Web of Science, Taylor and Francis, ERIC, eh, tal vez Merlin, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, con esta metodología ustedes tienen que tener presente que pueden hacer búsqueda de artículos, de libros, de tesis, pero lo que yo les recomiendo, si ustedes van a hacer un estudio de esta índole, yo les haría un propósito que lo hagan una revisión sistemática de artículos científicos, en la cual esta revisión, ¿sí?, va a tener presente, ¿sí?, la selección que ustedes van a hacer de los documentos, dependiendo de qué, de sus objetivos de investigación. ¿Qué persiguen ustedes con la revisión? Pues sí, encontrar prevalencias de Alzheimer, de demencia, factores de riesgo. Entonces yo tengo que ir buscando esa información, esas ideas en los artículos, que ya voy a enseñarles también un documento que he preparado para ustedes, que es un documento de Excel que les va a ir guiando todo este proceso. Para ello, ustedes, bueno, van a tener revisiones de la literatura basadas en medicina crítica, en la cual ustedes van a tener presente la toma de decisiones para tener una mejor solución ante algún problema, servicios de salud, es decir, tal vez a nivel de una planeación, alguna administración en las áreas de la salud, salud pública, es decir, tomar decisiones para solucionar algo que esté evidenciándose de manera negativa en la salud pública, generar nuevas investigaciones a nivel, no sé, tal vez de factores de riesgo, eh, estudios de factores protectores, etcétera. Pero siempre ustedes tienen que ver la línea del tiempo de cómo se ha ido detallando el tema que ustedes quieren desarrollar. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda sencillita en Merlin para que ustedes lo tengan presente. Por ejemplo, bueno, yo trabajo mucho en temas de maltrato, de violencia. Vamos a buscar qué ha pasado con la violencia, en este caso, en los últimos 5 años, para ver si este tema sería esencial investigarlo o no. Voy a buscar con el MESH. Aquí siempre tienen que buscar en inglés. Violencia. En violencia ustedes pueden buscar todos estos términos, ¿cierto? Violencia doméstica, violencia de género, etcétera. Yo voy a buscar solamente violencia, en la cual ustedes van a tener presente que pueden buscar a nivel económico, a nivel de mortalidad, a nivel de terapias, a nivel de psicología,
etcétera. Yo voy a buscar a nivel de mortalidad. Voy a buscar los mejores tópicos y esos los voy a integrar en mi caja de búsqueda, en la cual voy a buscar. Y ustedes tienen aquí la línea del tiempo, ¿sí lo ven? Durante la línea del tiempo se ha visualizado, sí, estudios con lo que respecta a violencia y mortalidad, que ha ido en crecimiento, ¿no es cierto? Ha ido subiendo, ha ido bajando. Pero en los últimos 5 años tenemos un artículo, tenemos 3 artículos en el 2021, en el 2020 11, en el 2017, 2019 17, en el 2018 18 artículos y en el 2017 13 artículos. ¿No es cierto? Que me ayuda a tener claro que, bueno, sería un tema que se está estudiando, ¿no? Y sería también importante estudiar esta temática. Eso nos quiere decir con la línea del tiempo, ¿sí? En la cual eso es importante que ustedes detallen en los artículos, ¿sí? Que ustedes vayan a ir desarrollando. También ustedes, mediante esta revisión de la literatura, ustedes pueden proyectarse basado en algún método. Hay muchos métodos en cuanto a preguntas. Yo les voy a decir algunos para que lo tengan presente. En este caso, tengo el método que ustedes ya le conocen como el método PICO. ¿De qué trata el método PICO? Trata sobre la P, que es población, la I, que es intervención, la O, que es comparación a la intervención, y la última O, que significa lo que ustedes quieren observar. ¿Sí? ¿Dónde lo podemos saber más a detalle sobre esta información? Ustedes pueden ingresar en la página de Cochrane. ¿Sí? Vamos a ingresar en esta página de Cochrane, vamos a ver si nos permite copiar, y vamos a ingresar a la página de Cochrane. Vamos a ver si tenemos la última versión. Cochrane Library. Tenemos la página de Cochrane, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes van a tener aquí mucha información en relación a lo que tal vez algún tema que quieren investigar. Bueno, yo voy a buscar algo que esté por aquí cerca. En este caso vamos a buscar algún estudio que se haya realizado. Vamos a ver, tenemos estudios que son en cáncer, por ejemplo. Entonces aquí tienen ustedes todos los estudios que se han hecho en cáncer. En total, ¿cuántos estudios de revisión de cáncer se han hecho? 801 estudios, en la cual ustedes quieren ver el método que se utilizó. Aquí lo pueden ir evidenciando y lo pueden ir viendo qué es lo que ellos utilizaron en este caso, ¿sí? Vamos a ver si alguien utilizó el método PICO. Veo que más han hecho. Aquí hay un método PICO. Vamos a ver si nos sale el método PICO. Bien, aquí nos va a salir el método PICO, me parece. Vamos, aquí tienen ustedes. La primera fue población. Población adultos. Adultos que son que de 65 años y más también. La intervención, la una que era la comida. Y también ustedes tienen, también sería como ayuda, comida complementaria, por ejemplo. ¿Sí? También ustedes tienen presente, vamos a poner aquí para que nos traduzcan, para que se puedan ver de mejor manera. Y ustedes tienen, ¿no es cierto? También que lo que querían observar ellos, ¿no es cierto? Eran que los inhibidores en cuanto a la aromasia, ¿no es cierto?, en la cual tenía este cáncer. Eso es lo que querían ver ellos al final. Vamos a ver otro estudio para que ustedes tengan algo que sea relacionado con algo más. Vamos a poner con algo que sea en salud mental, pongamos. Pongamos en salud mental, a ver qué nos dice. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver quién hizo con método PICO. Método PICO.
Vamos a buscar. Aquí están unos picos. Vamos a ver. Bien, ahí nos está saliendo. Por ejemplo, el primer estudio, bueno, tiene tratamientos psicológicos para la depresión y la ansiedad en la demencia y deterioro cognitivo leve. Vamos a ver el pico que utilizaron ellos. Primero, la población. ¿Quién es la población? Con demencia y deterioro cognitivo. ¿Cuáles van a ser las intervenciones? Por ejemplo, tienen una intervención psicodinámica, que es una terapia, tienen a nivel de relajación, ¿sí? Y la comparación va a ser como un placebo, ¿sí? Como el cuidado, ¿sí? ¿Y ustedes qué quieren observar? Quieren observar la depresión, los síntomas de la demencia, la disfunción a nivel cognitiva. Eso es lo que ustedes quieren observar. Pero yo les dijera, no trabajen con muchos, trabajen con uno solo. Con una P, con una I, con una O y con una C y con una O. Si van a hacer el método PICO. ¿Sí? Pero también ustedes pueden hacer otro método, ¿sí? Por ejemplo, se llama un método en el cual va a ser un método que va a ser PO. ¿Qué significa? Población, exposición y observación, ¿sí? O simplemente pueden trabajar como la P y la O. ¿Cuál es la población de estudio? Adultos. ¿Y qué quieren observar? Quieren observar tal vez el índice de masa corporal o la prevalencia del índice de masa corporal. ¿Sí? Pueden tenerlo presente de esa manera. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, se identificaron en total, ¿sí? 132 estudios, el cual evidenciamos cuál es el mejor tratamiento para un paciente que desea dejar de fumar, ¿sí? En la cual se presenta, ¿no es cierto?, uno que es en cuanto al adhesivo de nicotina, ¿sí? Y otro que es simplemente por cualquier nicotina, en la cual aquí evidenciamos, ¿no es cierto?, con la abstinencia que tuvimos del 1,90, en la cual nos dicen, ¿sí?, que nosotros aquí podemos tener presente que el adhesivo de nicotina es el más efectivo en este tanto, quien demostrado los estudios que fueron en total 32 estudios sobre este tema. En las revisiones sistemáticas o en las revisiones de la literatura, ¿por dónde debemos empezar? Debemos empezar primero haciendo la búsqueda de las palabras claves y teniendo presente cuál va a ser mi tema de selección. ¿Cómo usted va a valorar la calidad de sus artículos? ¿Cómo usted va a escoger esos artículos? ¿Y qué va a evidenciar? ¿Sí? Resultados positivos, resultados negativos. ¿Sí? A nivel también de la parte de evidencia, a nivel de epidemiología, es muy importante que ustedes tengan presente y conocimiento. Por ejemplo, ustedes deben tener presente, ¿sí?, qué es una prevalencia, qué es una porción, qué es una tasa, qué es un riesgo atribuible al factor, etcétera, ¿no es cierto?, para poder hacer una revisión a nivel de epistemología, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, las revisiones sistemáticas parten desde los años 80, ¿sí? Eh, es más, teniendo presente una lectura muy clara de muchos artículos, libros, etcétera. Entonces, trata primero de tener presente una búsqueda sistemática, ver criterios de inclusión, exclusión, y en función de ello, ¿sí?, generar ustedes un tema de controversia. Por ejemplo, yo me proyecto saber qué pasa con el cáncer frontotemporal en las personas adultas y quiero saber la prevalencia que está ocasionando a nivel mundial. Entonces voy dividiendo qué pasa en Europa, qué pasa en América, qué pasa en Asia, ¿no es cierto? Voy sacando las prevalencias a nivel de todo ello. Además de ello, también pueden hacerse ustedes un metaanálisis, que ya es algo más riguroso, es decir, hacer estadística con los datos que ustedes saquen de la revisión sistemática. Es decir, yo quiero sacar la media del porcentaje de violencia a nivel mundial,
Entonces tengo que tener todas las prevalencias de todos los países y hacer una, en este caso sacar una media, ¿sí? Y tener un resultado. Luego puedo hacer análisis más complejos, correlaciones, diferencias de medias, o puedo hacer regresiones o metaregresiones. ¿Sí? Para ello, nosotros en resumen tenemos, ¿no es cierto? Partimos siempre de una revisión sistemática y esto podemos llevarlo hacia un metaanálisis, hacia estudios multicéntricos, que serían un poco más combinados, pero ustedes lo que se les solicita, ¿sí? En este caso podrían hacer una revisión sistemática de la literatura, ¿sí? Muy bien, entonces para ello ustedes van a tener presente, ¿sí? Una definición de cada uno de ellos, por ejemplo, una definición en cuanto a revisión de literatura. En términos generales, es simplemente, ¿sí? Tener una síntesis de varias publicaciones que ya están realizadas sobre el tema que ustedes están buscando. Una revisión sistemática, en cambio, tiene un mayor esfuerzo, teniendo presente tal vez un método a seguir como el método de prismas, en la cual va a seguir los datos de manera más adecuada. Y el metaanálisis es incorporar los datos estadísticos de cada uno de los artículos y hacer incidencia estadística y hacer modelos estadísticos en función a sus objetivos. Muy bien, entonces lo que esperamos con la revisión sistemática es que ustedes tengan metodologías más explícitas y no se cometan o se reduzcan los sesgos, que serían los errores que pueden ser ocasionados en algunos estudios, ¿sí? Que tal vez yo me quiero hacer un estudio hoy en día, ¿no es cierto? Tal vez quiero sacar unos factores predictivos sobre tal enfermedad, pero yo si es que no leo, no puedo saber cuáles son esos factores predictivos. Entonces, para ello, para minorar el riesgo, tendría que hacer una revisión sistemática de la literatura y poder saber cuáles son los riesgos que se han visto en otra población para tal vez actuar en mi población, ¿sí? Y el metaanálisis sería teniendo presente si es eficaz o eficiente el tratamiento que ustedes deben otorgar a nivel estadístico. Esta es la evidencia a nivel jerárquico de los estudios a nivel de una revisión con mayor evidencia científica, que va desde estudios de casos hasta lo que es un metaanálisis. Lo que ustedes queremos que ustedes tengan presente, que hagan una revisión, que pueden hacer revisiones a nivel de estudios descriptivos, estudios cuasi experimentales o tal vez ensayos clínicos aleatorizados, es decir, teniendo presente el método PICO. Estos son los estudios descriptivos, en este caso, guías clínicas, estudios analíticos más un metaanálisis, o una revisión sistemática, o tal vez estudios de casos y controles. Muy bien, aquí les voy a dar todos los pasos, por ejemplo, que debe contener una revisión sistemática, contiene lo mismo, ¿no? Introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y discusión. Esta diapositiva es la diapositiva, yo creo que la más importante para ustedes. Estas son las etapas para hacer una revisión sistemática. Primero formulan Doctor, una pregunta. ¿Sí, por favor? tenga la bondad, una pregunta. ¿Ustedes están compartiendo la información para que nosotros podamos ver o no? Sí, lo estamos compartiendo. Es que no visualizo, no sé si sea solo yo. ¿Los demás compañeros sí visualizan? Sí, 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 Sí. entonces Creo debe que ser. tal vez Gracias. no debe estar compartiendo, ¿sí? Sí, Muy gracias, bien, doctor. entonces, con todo gusto, ustedes tienen 10 pasos a seguir. Primero, formular una pregunta. Tener criterios de inclusión-exclusión, crear un protocolo, tener una búsqueda de la literatura, selección de los artículos mediante algunos métodos, extracción de datos, evaluación de riesgos de sesgos, análisis de datos, obtención de conclusiones y escribir y deportar la publicación. En este caso van a ingresar en este enlace que es de Genial, en la cual ingresan ustedes. Y ustedes van a tener, en esta van a tener todas las herramientas posibles
para poder hacer un estudio de revisión. En este caso, para generar la pregunta, ¿no es cierto? Ustedes tienen aquí un link en la cual les va a rebotar hacia unas preguntas estructuradas, en la cual ustedes primero deben hacerse una pregunta de investigación. Por ejemplo, quieren hacer una pregunta con el PECO, con el método PO, con el método PICO, como les indicaba, ¿sí? Entonces ustedes tienen que escoger primero la pregunta que ustedes quieren hacer, ¿sí? Primero la pregunta que ustedes quieren desarrollar. En función a la pregunta que ustedes quieran desarrollar, van a planificar criterios de inclusión y criterios de exclusión. Para ello, solo para planificar los criterios de inclusión y exclusión hay libros completos, en la cual ustedes tienen que tener presente en su investigación qué quieren incluir. Quieren incluir estudios que sean estudios cuantitativos, cualitativos, quieren incluir a nivel de estudios descriptivos, a nivel de estudios a nivel experimental, cuasi experimental, estudios fenomenológicos, etnográficos, etc. Eso sería pura metodología. Luego tienen que decir ustedes, ¿durante qué tiempo ustedes van a hacer la revisión? ¿Durante los últimos 20 años, 5 años, 10 años, etcétera, ¿no? Yo hice una revisión, por ejemplo, de los últimos 100 años que publicó un autor que se llama Michel Foucault, en la cual, bueno, saqué un artículo teniendo referencias hace más de 100 años, ¿no? ¿Sí? Es importante que ustedes generen un protocolo de investigación. No se les pide un protocolo que lo hagan en Próspero, por ejemplo. ¿Qué significa Próspero? Cuando yo me voy a la página de Próspero, ¿sí? Que ustedes pueden ingresar a través del enlace, ingresan a la página de Próspero, en la cual aquí el Próspero trata para que ustedes reconozcan, ¿sí? Ante la evidencia científica a nivel mundial, ¿qué van a investigar? Por ejemplo, hoy en día se está investigando, ¿sí? Sobre tales temas, ¿no es cierto? Y ustedes van a investigar sobre un tema relacionado sobre el COVID-19, por ejemplo. Ustedes van y aquí registran la información de su tema en Próspero y le dicen, ¿sabe que quiero registrar mi estudio antes que otras personas lo hagan este estudio? Porque yo siempre que vaya a hacer una revisión, yo me voy a ir al Próspero y voy a ver si es que alguien hizo ya una revisión similar. Si no, no merece la pena hacerlo nuevamente, ¿no? Pero en el caso de ustedes, no se trata de que ustedes lo hagan con el Próspero, sino que lo hagan una revisión sistemática basadas en algunos criterios según sus tutores, ¿no? Muy bien. Entonces, en función a ello, ustedes comienzan ya a hacer la búsqueda en las diferentes bases de datos. ¿Qué bases de datos tenemos? Las más importantes, les dijera yo, primero busquen en Scopus. Haga una búsqueda representativa con las palabras claves, ¿no es cierto? Que ustedes ya vayan a tener presente, ¿sí? Para poder hacer la investigación. Por ejemplo, yo quiero investigar eh, sobre, vamos a poner aquí, un método que yo me quiera investigar, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a investigar con el método PO. Prevalencia, ¿sí? Y estudio va a ser sobre prevalencia de diabetes. Entonces, mi población va a ser población adulta. ¿Y la O qué va a ser? Diabetes. ¿Qué voy a buscar? Diabetes y adultos, ¿no es cierto? Pero ojo, ustedes tienen que tener presente siempre la palabra clave según cómo esté en el DASH. ¿Sí? Lo que hicimos en las primeras clases. Entonces, ustedes teniendo presente ya el método en lo que es la pregunta DASH, vamos a ver que se nos ingrese. Vamos a poner aquí DASH. Y vamos a poner aquí que me haga la búsqueda para mi palabra clave diabetes. Diabetes.
¿Qué puedo buscar con diabetes? ¿No es cierto? Diabetes mellitus, tengo diabetes mellitus experimental, tengo diabetes mellitus tipo 1, tengo diabetes a nivel hipoatrópica, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo voy a buscar diabetes nada más, ¿sí? Vamos a poner diabetes mellitus en inglés, ¿no es cierto? Van a poner aquí así, van a poner aquí una búsqueda. ¿Qué decían de diabetes mellitus? And prevalencia. En inglés, prevalencia. Y van ustedes a buscar. Vean cuántos artículos tienen en total. 95.341 artículos. Ustedes pueden ver en línea del tiempo, a ver si este tema es importante o no. Entonces, ustedes pueden ir viendo la línea del tiempo, ¿sí ven? En el 2022, ¿cuántos artículos se publicaron? 2.858 estudios. En 2021, 8.359 estudios. Es decir, es un tema muy importante que ha ido en aumento, ¿sí? Entonces, tienen que comenzar a filtrar ustedes, ¿no es cierto? Esto sería mi primera búsqueda. Guardan ustedes la primera búsqueda que hacen, ¿sí? A partir de ello, ¿qué tienen que tener presente? ¿Cuáles son sus criterios de inclusión y de exclusión? Mis criterios de inclusión son los últimos 5 años. Entonces van y filtran los últimos 5 años. ¿Con cuántos artículos se quedan? Vamos a ver. Me quedo con 29.000, que es muchísimo también. Pero yo solo quiero estudios que sean en enfermería. Y bueno, que sean artículos. Aquí tienen artículos, tienen review, tienen cartas al editor. En este caso, ustedes solo quieren artículos, no quieren artículos de revisión. Y lo van a filtrar. ¿Con cuánto se quedan? Con 1.728 artículos, en la cual ustedes tienen que seguir filtrando, ¿no es cierto? Ustedes en qué idioma están buscando criterios de inclusión, en qué idioma están buscando su investigación. Les sugiero que busquen por lo menos en 2 idiomas, que sea, por ejemplo, de prioritario el inglés y luego pueden poner en el español tal vez, pero la mejor información está publicada en inglés. Y ustedes pueden ir filtrando también por los keywords. ¿Qué son los keywords? Son las palabras claves. En la cual, ojo, que mi estudio es en adultos y es que solamente las prevalencias. Por ejemplo, aquí ustedes tienen que ir filtrando prevalencias. Simplemente que van a ser personas que son con diabetes. Y van aquí filtrando todo lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, yo filtro, no necesito en adolescentes, porque no estoy haciendo en adolescentes. En embarazadas tampoco. Y listo, voy a poner solo prevalencia. Ahí ustedes tienen 1.244 estudios que pueden comenzar a leer en función a lo que nos indiquen mis resultados. Yo quiero solo que sean estudios que tengan en este caso prevalencias y voy a ir buscando en cada uno de los artículos. El siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso sería que ustedes puedan leer los títulos y los resúmenes, ¿sí? Para ello, yo he creado una hojita de Excel. Vamos a ver si es que está aquí. Muy bien, esta hojita, ¿no es cierto? Muy bien, entonces partimos desde cero. Primero, ¿qué les decía a ustedes? Tienen que saber
¿Qué investigación quieren hacer? ¿Qué tipo de revisión? A nivel de efectividad, experiencias, a nivel de economía, prevalencias, incidencia, diagnóstico, teología, psicometría, pronóstico, metodología. En función a ello, escogen la pregunta. Hacen luego la pregunta de investigación. Agregan, por ejemplo, la palabra clave, ¿sí? El término del DESH, el significado y los sinónimos de esa palabra. Luego escogen ustedes un checkbox para ir seleccionando los artículos. Y lo prioritario sería que ustedes tengan presente un manejo del prisma. ¿Qué es el prisma? Es un método, ¿no es cierto? En la cual tiene un título, un resumen, una introducción, una metodología, los resultados esperados, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego de ello, ustedes ya haciendo la búsqueda en Scopus, ¿no es cierto? Ustedes, es importante que por lo menos tengan 2 evaluadores para seleccionar los artículos por título. ¿Cuáles se seleccionan los artículos por título? Por ejemplo, de mi revisión, voy seleccionando, digamos que este sí, este no, este sí, este no, y ustedes van a ir poniendo aquí un checkbox o si no una X. El otro evaluador también hace lo mismo. Y por último, compaginan y ustedes dicen, no, en realidad todos deben quedarse. Y después tienen que leer, en cambio, los resúmenes de cada uno de sus artículos, tienen que leer los resúmenes. Por ejemplo, aquí pueden poner en el Scopus, añadir resumen. Y pueden ir leyendo cada uno de los resúmenes. Y van seleccionando y marcando a sí mismo cuáles sí responden a sus objetivos y cuáles no responden a sus objetivos. Y luego ya van con el full text. Es decir, si es que ustedes ya pasaron este filtro, digamos, de que ya seleccionaron los artículos, ¿sí? Ustedes luego tienen que leer el artículo completo, ¿sí? Y por ejemplo, lo que yo sé hacer, por ejemplo, les comento una investigación que estoy haciendo de mi parte, en la cual yo, por ejemplo, aquí estoy trabajando temas más en cuestión del abuso al adulto mayor, en la cual yo tengo que tener presente primero, yo les puedo poner un código a cada uno de los artículos, luego la base, si fue de Scopus, de Web of Science o de Merlin, luego la revista y el cuartil, el autor y la cita, el año, el título, el país, el tipo de estudio, fue un estudio longitudinal o fue un estudio a nivel transversal, o fue retrospectivo o prospectivo. ¿Cuánto fue la muestra? ¿Cuántos fueron mujeres y en qué porcentaje? ¿Cuántos fueron hombres y en qué porcentaje? ¿Cuál fue la media de edad? ¿Con qué midieron, en este caso, el maltrato? ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia, en este caso, de maltrato. ¿Cuál es la prevalencia de maltrato psicológico, físico, sexual, negligencia, económico? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que ustedes van a tener presente? Entonces ustedes tienen que irlo teniendo presente mediante la búsqueda e irlo identificando cuántos yo voy integrando en este cuadrito y cuáles se van a ir eliminando. ¿Sí? Entonces regresamos nuevamente a Genial. En Genial tenemos ahora que tener presente ustedes cómo van a evaluar los sesgos. Tienen diferentes formas de evaluar los sesgos. Por ejemplo, si necesitan Cochrane o la escala de Pedro, ingresemos en la escala de Pedro. El artículo para que se seleccione, ¿sí? Ustedes tienen que tener presente, ¿sí? Que aquí tienen ustedes, lo van a hacer con la escala de Pedro, que tiene en total algunos criterios, en la cual aquí yo me voy a descargar el comprimido y vamos a ir viendo. Por ejemplo, los criterios de selección fueron especificados en el artículo sí y dónde. La asignación fue oculta. Todos los sujetos fueron sesgados, sí, no.
etcétera. Y ustedes, al final, que ya van poniendo toda la información, le dicen, no, en realidad este artículo se debe de quedar. Y ustedes se quedan con ese artículo. ¿Sí? Muy bien, les voy a mostrar un artículo que realizamos como grupo de investigación que tenemos en la universidad para que ustedes tengan una visión del tema, ¿sí? El artículo es sobre, vamos a buscar aquí, nutrientes. Bien, permítanme un ratito, les voy a buscar aquí el artículo para que ustedes lo tengan presente. Vamos a ver si está aquí o le buscamos en Scopus. El de aquí. Este se basó en un método PICO, ¿sí? Que ya les voy a ir comentando. Bien, este estudio, bueno, ¿de qué trata, no? Este estudio trata en realidad sobre dos métodos de intervención. En este caso tenemos el papel del hierro o el rol del hierro y del zinc para el tratamiento con niños con TDAH, tanto en niños como en adultos. Se hizo una revisión de ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? En la cual vamos a descargarnos el artículo y les voy a ir mostrando. Vamos aquí. Les voy a ir mostrando. Muy bien, entonces, esto se hizo en conjunto con la Universidad de Barcelona, España, en la cual, bueno, primero, se hizo una búsqueda de la información, se tuvo presente que en el procedimiento se tuvo presente primero el método PRISMA, ¿sí? Se tuvo presente también a nivel de Cochrane. ¿Cuáles fueron, en este caso, como inclusión y exclusión, que se buscó en Merlin, en SciInfo, en la Web of Science, y también en este caso se buscó en Google Scholar para hacer una complementación. Se buscaron solo estudios que tengan tratamientos. El criterio de inclusión era que tengan tratamientos a nivel de TDAH, ¿no es cierto? Que sean estudios aleatorizados controlados, que sean estudios en inglés y en español, que hayan sido publicados. ¿Desde cuándo? Desde enero del 2000 hasta julio de 2021. Y que todos nos hablen sobre dos tratamientos fundamentales, el papel del hierro y del zinc, en la cual ustedes tenían también presente que bueno, tengan los dos ese tratamiento. Se hizo una búsqueda, en la cual se hizo la búsqueda, ¿cuándo se hizo? El 20 de julio de 2021. Primero en Merlin, que fueron estos buscadores, ¿sí? Primero se utilizó, ¿no es cierto?, el zinc, oro, hierro, and, y incluimos, ¿no es cierto?, nuestra población, que son los niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Y fuimos haciendo la búsqueda, también lo hicimos en SciInfo, que es otra base de datos que es pagada. Tengo en la Web of Science y tengo en Google Scholar, ¿sí? En función a ello, ¿sí? Se hizo todo esto. ¿Qué se hizo? Se hizo la revisión, como les decía, en el documento de Excel, en la revisión de títulos y resúmenes, se hicieron basados en 2 personas por lo menos, 2 evaluadores. Es decir, pueden ser los que están haciendo en pareja, lo pueden hacer de esa forma, o pueden hacerlos con sus tutores, en la cual se fue teniendo presente que cada uno se fue trabajando de manera muy aparte y luego se unieron los datos. En el análisis ya de la información a nivel del consorcio en 2010, ¿sí? Se evaluó en total 25 ítems. En este caso se evaluaron que
que tengan una asignación compuesta, el tipo de investigación que sea adecuado, la estructura del estudio que sea muy adecuada y que cumpla los criterios de intervención, ¿sí? Para ello, bueno, se hizo la selección y se hizo este cuadrito. Primero, la identificación. En la identificación que teníamos, en Medline, ¿cuántos artículos encontramos? 19. En SciInfo, 36. En la Web of Science, 20. Y por último, en Google Scholar, 48. En total, tenemos 123 artículos. Se excluyeron porque no cumplían nuestros criterios de inclusión, no cumplían, se excluyeron 26 y nos quedamos con 97 artículos. Después de ellos se excluyeron 88. ¿Por qué? Porque no tenían el suplemento de zinc o de hierro, no eran estudios de tratamiento, eran estudios en adultos y no presentaban a nivel de trastornos por déficit de atención o algunos había una data incompleta. Total, nos quedamos con 9 artículos. De estos 9 artículos que seleccionamos el estudio, quién es el autor y citamos, ¿no es cierto? La referencia, en este caso fue la 69. ¿Cuántos participantes hubo en este estudio? Hubo 60. ¿Qué se hizo el suplemento de zinc? ¿Cuánto fue? De 10 mg, ¿no es cierto? De zinc diario. Las edades de los estudios. El rango fue de 7 a 12 y la media fue de 9.67. En el sexo, el 20% eran mujeres y el 80% hombres. La duración de tratamiento fueron en total de 6, ¿no es cierto? ¿Cómo se evaluó? Se evaluó con este instrumento. ¿Y qué se obtuvo? Que el zinc tiene mayor representación como un factor que disminuye los niveles de inatención. ¿Sí? Y eso fui haciendo de cada uno de los artículos. ¿Sí? Pero teniendo presente que el consort, ¿se acuerdan lo que dijimos? El criterio de selección de los artículos. ¿Sí? Por ejemplo, fui viendo, ¿no es cierto? El tipo de investigación, si comprendía, tenía un abstract que mencionaba de forma adecuada y fui evaluando. Con los que tiene más, quiere decir que hay mejor evidencia, en la cual casi todos tienen, muy pocos tienen la P, que no pasarían. Y bueno, luego hice un análisis también con Nissim, en la cual fui mencionando todos mis criterios y fui seleccionando. ¿Sí? Y en función a ello fui ya construyendo con esos resultados que ustedes obtuvieron en la parte de los artículos seleccionados, que fueron los 9, van construyendo la discusión, respondiendo a los objetivos que ustedes se plantearon. En este caso, los objetivos, ¿cuál eran? ¿Cuál es más eficaz? ¿El hierro o el zinc? ¿Sí? ¿Cuáles son más eficaces para reducir la inatención? En este caso fue el hierro, ¿sí? Y fuimos mencionando cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, entonces, en función a ello, quería mostrarles este estudio para que ustedes tengan presente que deben utilizar y sean rigurosos con la información, ¿sí? En función a ello, ustedes ya van a tener presente todo para representar el artículo y pueden generarse ya un artículo, ¿no es cierto? En este caso, nos vamos a generar un protocolo. Con esta premisa que les doy, ¿sí? Quiero que ustedes tengan presentes estos pasos y que lo puedan visualizar y que tengan presente ustedes que tienen todos estos buscadores, ¿no es cierto? ¿Sí? Siempre ustedes tengan presente cómo quieren hacer su investigación, cuál es su variable dependiente, cuáles son sus variables independientes, cuáles son sus variables de observación, cuáles son sus variables de exposición o cuáles son sus variables de control. ¿Qué quieren hacer ustedes con su revisión? ¿Quieren sacar qué? Medidas de frecuencias de enfermedad, medidas de asociación del efecto o medidas de impacto. Medidas de frecuencia de la enfermedad, por ejemplo, incidencia y prevalencia. Incidencia puede ser incidencia acumulada, proporción de incidencia, densidad de incidencia y tasa de incidencia. Prevalencia, prevalencia puntual, prevalencia
En este caso, los odds que lo llamamos. Tenemos también diferencias absolutas, diferencias relativas, impacto de promover una exposición sobre un expuesto, el impacto de promover la exposición sobre la población, etc. ¿Sí? También deben tener presente, si tienen un estudio transversal de prevalencia, ¿no es cierto?, cuál va a ser su medida del efecto. ¿Sí? Tengan presente de casos y controles, cómo lo van a tener presente. ¿Sí? En función a ello, ustedes tienen que hacer una búsqueda en las bases de datos. Busquen simplemente, siempre ustedes busquen información primaria, no busquen información secundaria ni terciaria. Información primaria quiere decir que ustedes se van directo a la fuente, directo al artículo, ¿sí? No están sacando de otro artículo ese artículo que ya haya sido publicado en ese artículo. Tengan presente, ¿no es cierto?, qué tipo de revisión quieren hacer. Van a hacer con el método PICO, población, intervención, control y observación. ¿Sí? Tienen diferentes métodos. Por ejemplo, el más común es el método PICO, ¿sí? Pero ustedes pueden generar otra pregunta según tal vez una exposición o tal vez un estudio de prevalencias, etc. Aquí les doy algunos ejemplos. Cómo generar el protocolo, lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Tengan presente que estas son las bases de datos, por ejemplo, Merlin, Palmet, Scopus, Web of Science, ¿sí? Algo más específico, ahí tienen, por ejemplo, ERIC, tienen algunas agencias como es la Organización Mundial de la Salud, los ministerios o los entes gubernamentales si van a hacer alguna revisión. Esto ya lo saben ustedes. El IM, ¿qué significa para conectar los dos términos? OR significa para buscar por separado y el NOT es para excluir un término. Tienen lo que es el DASH, tiene lo que también, lo que hicimos en cuanto al MESH, ¿no es cierto? Y tengan presente, por ejemplo, yo tengo una exposición. Mi exposición van a ser víctimas a nivel una victimización infantil. Y mi desenlace va a ser problemas de salud mental en los adolescentes. Entonces yo aplico los booleanos, hago la búsqueda, ¿sí? Y tengo presente que mis exposiciones de victimización infantil es la violencia, es la victimización, es la exposición de violencia, es el no bullying y por último es la violencia física. Y mi desenlace es que todos los que conectan con el azul, ¿no es cierto? ¿Sí? Como las rayitas azules que lo ven, van a ser problemas de salud mental, ¿sí? O desorden de salud mental, o depresión, o ansiedad. Ese sería como el desenlace. Y ustedes hicieran una búsqueda de esta forma, ¿sí? Teniendo la exposición y el desenlace. Busquen información primaria y bueno, eso es lo que tendrían que tener presente. Tengan presente que la mejor información, para que no haya sesgos, la mejor información está publicada en inglés, por eso busquen con términos de MESH y DASH. Y tengan presente también una adecuada selección de los estudios que representen a sus objetivos específicos que ustedes están buscando en su investigación. Este es lo que tiene el método Prisma, como les había mencionado, cuáles son sus criterios, ¿sí? Cuáles van quitando, cuáles van añadiendo, según lo que ustedes estén proyectando sus criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Muy bien, entonces en función a ello, ustedes tienen este documento, ¿no es cierto?, que es para el protocolo, ¿sí? Yo les doy esto a los estudiantes que están cursando la maestría, ¿sí? Pero les sirve muchísimo para ustedes, en la cual les doy 3 tipos de metodología que pueden utilizar. La primera, el procedimiento, ¿no es cierto? Escojan ustedes, van a hacer con un método Prisma y citen el método Prisma. Si ustedes se van a poner método Prisma en un buscador, es un método para hacer revisiones, en la cual yo me voy a hacer una búsqueda, por ejemplo, en
Voy a hacer una búsqueda sencillita en Google Académico. Vamos a ver si me permite. Ahí, Prisma. La última versión creo que es la 2020, me parece. 2010, 2020. Esa es la última. Ustedes tienen que ver este artículo, ¿sí? Vamos a ver si podemos descargarnos desde aquí. Entonces aquí está todo el método en el cual el método Prisma, si lo ven, esa es la nueva actualización que hay del método Prisma. Es importante que citen este artículo y que se lean este artículo, ¿sí? Aquí está todo lo que nos habla sobre un alcance de la guía, cómo hacer y utilizar el Prisma, ¿sí? Y todos los pasos que ustedes deben dar para el método Prisma. Si lo ven, tienen que generar un título, un resumen, una introducción, una metodología, y en función a ello ustedes van a tener presente, ¿sí? Criterios de elegibilidad, fuentes, estrategias de búsqueda, etc. Aquí está todo un artículo para que les diga toda esa información, ¿sí? Muy bien, entonces siempre básense en un método, ¿no es cierto? O tal vez el método de Anstar, o si no el de Cochrane. Luego en criterios de inclusión y exclusión, integren. ¿Dónde van a buscar? En Scopus, Web of Science, etcétera, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus criterios de inclusión? ¿Cuáles van a ser sus criterios de exclusión? Hagan una búsqueda inicial. Lo que yo les pedí a los estudiantes es que me ayuden y me digan cuántos artículos encontré en la primera fase de búsqueda. Por ejemplo, aquí encontró 200, aquí encontró 15, y aquí encontró, bueno, solo en las dos y la web 6 encontró 41. Luego evalúen la calidad de sus estudios, como les decía, el Consort o tal vez el NIST, y vayan evaluando ustedes con el método que ustedes deseen, ¿sí? Esa es la primera metodología. La segunda metodología que pueden utilizar, es la que, bueno, también me gusta mucho, es, bueno, aquí pueden poner tipo de investigación o diseño de investigación. Basado en el Prisma, es una revisión sistemática, las estrategias de búsqueda, ¿sí? Integren cuándo se va a buscar, cuáles son sus palabras claves con Mesh y Dash, y integren ustedes las palabras claves de Mesh y Dash. Hagan una búsqueda, criterios de inclusión, criterios de exclusión, evaluación de la calidad, el procedimiento, con qué método hacen, con el Piccolo, PO, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, eso sería esas dos metodologías para lo que es, porque la tercera es para casos clínicos. Muy bien, entonces, eso sería en este caso. Muy bien, entonces ustedes en este programa, que es el Jamovit, tenemos para practicar. Por ejemplo, vamos a practicar, en este caso voy a abrir un documento de práctica, vamos a ver si tenemos algo en relación a revisiones para hacer un metaanálisis. Vamos a ver cuál tenían diferencias de medias. Por ejemplo, ese de aquí. Vamos a ver qué tiene esta base. Vamos a ir viendo. Allá, muy bien, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en este estudio, ¿sí? Se hizo una revisión también de los estudios y se escogió 9 estudios. Estos son los autores. Y este es, por ejemplo, tratamiento 1 versus tratamiento 2. ¿Sí? Me invento, ¿no es cierto? Que, bueno, aquí ese tratamiento 1, ¿sí? Es el SIN para lo que es la inatención en los niños con hiperactividad. Y tengo el calcio o el hierro, ¿sí? Que me va a ayudar para decir lo mismo, a ver quién es más y quién es menos. En este caso yo voy a hacer aquí un metaanálisis con los datos. Todos los datos, ¿no es cierto?, que tienen de forma numérica, ¿no es cierto?,
se van a convertir como continuos. Todos los que tengan de esa manera van a ser datos continuos, en la cual ustedes, ¿qué van a hacer, no es cierto? Ustedes tienen aquí uno que se llama mayor, ¿sí? Y van ustedes a hacer diferencias en cuanto a los tratamientos. En este caso yo voy a integrar, ¿no es cierto?, el número para el grupo 1, la media del grupo 1, la desviación estándar. Luego voy a integrar el grupo 2, cuántos fueron, cuál es la media y cuál es la desviación estándar. Y aquí puedo integrar según el estudio o según los autores para que me saque un resultado. Yo puedo tener presente aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen dos datos muy importantes. Tienen el tau cuadrado, ¿sí? Que en revisiones sistemáticas y un metaanálisis de la información puedo saber si está haciéndose bien o no está haciéndose bien. Cuando es mayor al 0, es decir, aquí tiene 0.79, es decir, está muy bien. Y está explicando con el i cuadrado, está explicando un 95,49 de la información, es decir, casi llegamos a un 100%. Es una revisión muy eficiente. Y vean ustedes, están comparando entre todos los autores y cada uno de los métodos, en la cual ustedes pueden evidenciar ahí claramente qué está sucediendo con estos datos y está haciendo un metaanálisis muy significativo. Aquí tenemos a nivel de un gráfico de cómo están distribuidos los estudios. Mientras más heterogéneos sean los estudios, es más viable una investigación de este índole, ¿sí? Porque al ser un estudios homogéneos, es decir, todos van a estar dispersados tal vez dentro del círculo o a un solo lado del círculo. Entonces es importante tener presente y llevar a cabo una investigación así, teniendo presente a dónde quieren llegar ustedes con la investigación. Es decir, plantéense de manera adecuada sus objetivos, más que todos los objetivos a dónde quieren perseguir.